Capítulo 5. 5. Raimundo me telefoneó a la oficina. Me dijo que uno de sus amigos, a quien le había hablado de mí, me invitaba a pasar el día del domingo en su cabañuela, cerca de Argel. Contesté que me gustaría mucho ir, pero que había prometido dedicar el día a una amiga. Raimundo me dijo enseguida que también la invitaba a ella. La mujer de su amigo se sentiría muy contenta de no hallarse sola en medio de un grupo de hombres. Quise cortar enseguida porque sé que al patrón no le gusta que nos telefoneen de afuera. Pero Raimundo me pidió que esperase y me dijo que hubiera podido transmitirle la invitación por la noche. Pero que quería advertirme otra cosa. Había sido seguido todo el día por un grupo de árabes, entre los cuales se encontraba el hermano de su antiguo amante. Si lo ves cerca de casa, avísame. Dije que quedaba convencido. Poco después, el patrón me hizo llamar, y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefoneara menos y trabajara más. Pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago. Quería solamente tener mi opinión sobre el asunto. Tenía la intención de instalar una oficina en París que trataría directamente en esa plaza sus asuntos con las grandes compañías eh, y quería saber si estaría dispuesto a ir. Ello me permitía vivir en París y también viajar una parte del año. Usted es joven y me parece que es una vida que debe gustarle. Dije que sí, pero que en el fondo me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento. Me dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición y que eso era desastroso en los negocios. Ay, perdónenme. 35. Sí. Es que puse los comentarios y se fue. Se fue al carajo de todo. Ya lo arregló. Ok. Ta. Un capítulo. Ah, no. Capítulo 30, en la página 35, discúlpenme. Acá. Ok. Volví a mi trabajo. Volví a mi trabajo. Hubiera preferido no desagradarle, pero no veía razón para cambiar de vida. Pensándolo bien, no me sentía desgraciado. Cuando era estudiante, había tenido muchas ambiciones de ese género, pero cuando debí abandonar los estudios, comprendí muy rápidamente que no tenía importancia real. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté, como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué entonces casarte conmigo? Dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podríamos casarnos. Por otra parte, era ella quien lo pedía y yo me contentaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa grave. Respondí, no. Calló un momento y me miró en silencio. Luego volvió a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligando de la misma manera. Dije, naturalmente. Se preguntó entonces a sí misma si quería, si me quería, y yo no podría saber nada sobre este asunto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo, pero que quizá un día le repugnaría por las mismas razones. Como callara sin tener nada que agregar, me tomó sonriente del brazo y declaró que quería casarse conmigo. Respondí que lo haríamos cuando lo quisiera. Le hablé entonces de la proposición del patrón y María me dijo que le gustaría conocer París. Le dije que había vivido allí en otro tiempo y me preguntó cómo era. Le dije, es sucio, hay palomas y patios oscuros. La gente tiene la piel blanca. Luego caminamos y cruzamos la ciudad por las calles importantes. Las mujeres estaban hermosas y pregunté a María si lo notaba. Me dijo que sí y que me comprendía. Luego no hablamos más. Quería, sin embargo, que se quedara conmigo y le dije que podríamos cenar juntos en el restaurante de Celeste. A ella le agradaba mucho, pero tenía que hacer. Estábamos cerca de mi casa y le dije adiós. Me miró.
¿No quieres saber qué tengo que hacer? Quería de veras saberlo, pero no sabría o no había pensado en ello y era lo que parecía reprocharme. Se echó a reír ante mi aspecto cohibido y se acercó con todo el cuerpo para ofrecerme la boca. Cené en el restaurante de Celeste. Había comenzado a comer cuando entró una extraña mujercita que me preguntó si podía sentarse en mi mesa. Naturalmente que podía. Tenía ademanes bruscos y ojos brillantes en una pequeña cara de manzana. Se quitó la chaqueta, se sentó y consultó febrilmente la lista. Llamó a Celeste y pidió inmediatamente todos los platos con voz a la vez precisa y precipitada. Mientras esperaba los entremeses, abrió el bolso, sacó un cuadrito de papel y un lápiz, calculó de antemano la cuenta y luego extrajo de un bolsillo la suma exacta, aumentada con la propina, y la puso delante de sí. En ese momento le trajeron los entremeses, que devoró a toda velocidad. Mientras esperaba el plato siguiente, sacó además del bolso un lápiz azul y una revista que publicaba los programas radiofónicos de la semana. Con mucho cuidado señaló una por una casi todas las audiciones. Como la revista tenía una docena de páginas, continuó minuciosamente este trabajo durante toda la comida. Yo había terminado ya y ella seguía señalando con la misma aplicación. Luego se levantó, se volvió a poner la chaqueta con los mismos movimientos precisos de automata y se marchó. Como no tenía nada que hacer, salí también y la seguí un momento. Se había colocado en el cordón de la acera y con rapidez y seguridad increíble seguía su camino sin desviarse ni volverse. Acabé por perderla de vista y volver sobre mis pasos. Me pareció una mujer extraña, pero la olvidé bastante pronto. Encontré al viejo Salamano en el umbral de mi puerta. Le hice entrar y me enteró de que el perro estaba perdido. Puesto que no se hallaba en la perrera, los empleados le habían dicho que quizás lo hubieran aplastado. Había preguntado si no era posible que en las comisarías lo supiesen. Se le había respondido que no se llevaba cuenta de tales cosas porque ocurrían todos los días. Le dije al viejo Salamano que podría tener otro perro, pero me hizo notar con razón que estaba acostumbrado ya a este. Yo estaba acurrucado en mi cama y Salamano se había sentado en una silla delante de la mesa. Estaba enfrente de mí y apoyaba las dos manos en las rodillas. Tenía puesto el viejo sombrero. Mascullaba frases incompletas bajo el bigote amarillento. Me fastidiaba un poco, pero no tenía nada que hacer y no sentía sueño. Por decir algo, le interrogué sobre el perro. Me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer. Se había casado bastante tarde. Era una juventud, era en su juventud, perdón, en su juventud tuvo intención de dedicarse al teatro. En el regimiento representaba en las zarzuelas militares, pero había entrado finalmente en los ferrocarriles y no lo lamentaba porque ahora tenía un pequeño retiro. No había sido feliz con su mujer, pero en conjunto se había acostumbrado a ella. Cuando murió, se había sentido muy solo. Entonces había pedido un perro a una camarada del taller y había recibido aquel, apenas recién nacido. Había tenido que alimentarlo con mamadera, pero como un perro vive menos que un hombre, había concluido por ser viejos al mismo tiempo. Tenía mal carácter, me dijo Salamano. De vez en cuando nos tomábamos del pico, pero a pesar de todo era un buen perro. Dije que era de buena raza y Salamano se mostró satisfecho. Y eso, agregó, que usted no lo conoció antes de la enfermedad. El pelo era lo mejor que tenía. Todas las tardes y todas las mañanas, desde que el perro tuvo aquella enfermedad de la piel, Salamano le ponía una pomada. Pero según él, su verdadera enfermedad era la vejez. Y la vejez no se cura. Bostecé y el viejo me anunció que iba a marcharse. Le dije que podía quedarse y que le lamentaba lo que había sucedido al perro. Me lo agradeció. Me dijo que mamá quería mucho al perro. Al referirse a ella, la llamaba su pobre madre. Su pobre madre. Suponía que debía de sentirse muy desgraciado desde que mamá murió, pero no respondí nada. Me dijo entonces muy rápidamente y con aire molesto que sabía que en el barrio me habrían juzgado mal porque había puesto a mi madre en el asilo, pero él me conocía y sabía que quería mucho a mamá. Respondí, aún no sé por qué, que hasta en ese instante ignoraba que se me juzgase mal a este respecto, pero que el asilo, hola, pero que el asilo me había parecido una cosa natural desde que no tenía bastante dinero para cuidar a mamá. Por otra parte, agregué, hacía mucho tiempo que no tenía nada que decirme y que se aburría sola. Sí, me dijo, y en el asilo por lo menos se hacen compañeros. Luego se disculpó. Quería dormir. Su vida había cambiado ahora y no sabía exactamente qué iba a hacer.
Por primera vez desde que le conocía, me tendió la mano con un gesto furtivo y sentí las escamas de su piel. Sonrió levemente y antes de partir, me dijo, espero que los perros no ladraran esta noche. Siempre me parece que es el mío. Listo, hemos terminado la lectura del capítulo quinto. Como les digo, estamos en vivo, estamos en directo, pero obviamente la idea de la lectura, la idea de compartir y la idea de estar en la noche de hoy acá es que podamos leer y podamos participar. Veo que se acaba de unir Mario Julio. Mario Julio, ¿te gustaría, si acaso, acompañarnos con la lectura? Estoy manejando en un rato. Puedo. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Necesito volver para acá. Listo. Entonces voy a seguir leyendo yo. Voy a seguir leyendo y vamos para el sexto capítulo. ¿Listo? Igual tenemos todavía Descartes y tenemos el mundo de Sofía. Entonces no se preocupen. Vamos a leer otro poco y ya luego continuamos. ¿Ok? Capítulo sexto. Dice de la siguiente manera. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentía completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarrillo tenía gusto amargo. María se burló de mí porque decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y rió de placer. Al bajar, golpeamos en la puerta de Raimundo. Nos respondió que bajaba en la calle, por el cansancio y también porque no habíamos abierto las persianas, la claridad del día llenó del sol. Me golpeó como una bofetada. María saltaba de alegría y no se cansaba de decir que era un día magnífico. Me sentí mejor y me di cuenta de que tenía hambre. Se lo dije a María, quien me señaló el bolso de hule donde había puesto las dos mallas de baño y una toalla. Teníamos que esperar y oímos cómo Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camiseta blanca de manga corta, pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, y sus antebrazos eran muy blancos debajo del vello oscuro. Yo estaba un poco repugnado, silbaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo, salud, viejo, y llamó señorita María. La víspera habíamos ido a la comisaría y yo había atestiguado que la muchacha había engañado a Raimundo. No le costó a este más que una advertencia. No comprobaron mi afirmación. Delante de la puerta hablamos con Raimundo. Luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así iríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir, cuando Raimundo de golpe me hizo una seña para que mirara enfrente. Vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero a su modo, ni más ni menos que si fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo y pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo se rió y dijo que era necesario apresurarse. Nos dirigimos a la parada de autobuses, que estaba un poco más lejos, y Raimundo me anunció que los árabes no nos seguían. Me volví. Estaban siempre en el mismo sitio y miraban con la misma indiferencia el lugar que acabábamos de dejar. Tomamos el autobús. Raimundo, que parecía completamente aliviado, no cesaba de hacerle bromas a María. Me di cuenta de que le gustaba, pero ella casi no le correspondía. De vez en cuando me miraba riéndose. Bajamos a los arrabales de Argel. La playa no quedaba lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que domina el mar y que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de asfóleos blanquísimos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. Hola, bienvenida a la persona que está conectada al directo. Estamos leyendo a Camus. Si se quieren unir para leer a Camus, para acompañarnos en la lectura, tenemos un canal de Discord. ¿Dónde está? Por acá está el canal de Discord. Ya se los voy a compartir. Perdónenme que haya pausado la lectura así como así. Pero si se quieren unir al canal de Discord, lo voy a estar compartiendo por el chat.
Y si no, pues lo pueden igual ver en directo, no hay problema con eso. Aquí estamos conectados algunas personas y pues estamos leyendo a Camus. Bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias por estar. Ya hay dos personas, me emociona muchísimo y bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice de la siguiente manera. María se entretenía en deshojar las flores, golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancos, algunas hundidas con sus corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta, podría verse el mar inmóvil y más lejos un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hasta nosotros en el aire calmo, y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzaba imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca. Desde la pendiente que bajaba hacia el mar, vimos que había ya bañistas en la playa. Perdón. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabañuela de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y el agua bañaba los pilares que la sostenían por el frente. Raimundo nos presentó. El amigo se llamaba Masón. Era un individuo grande, de cintura y espaldas macizas, con una mujercita regordeta y graciosa, de acento parisiense. Nos dijo enseguida que nos pusiéramos cómodos y que había peces fritos que había pescado esa misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que estaba allí los sábados, los domingos y todos los días de asuelto. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó precisamente su mujer. eh, Me llevo muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María. Por primera vez quizás pensé verdaderamente que iba a casarme. Mason quería bañarse, pero su mujer y Raimundo no querían ir. Bajamos los tres y María se arrojó inmediatamente al agua. Masón y yo esperamos un poco. Hablaba lentamente y noté que tenía la costumbre de contemplar todo lo que decía con un y diré más. Incluso cuando en el fondo no agregaba nada en el sentido de la frase. A propósito de María me dijo, es deslumbrante y diré más, encantadora. No presté más atención a ese tic porque estaba ocupado en gozar del bienestar que me producía el sol. La arena comenzaba a calentar bajo los pies. Contuve aún el deseo de entrar en el agua, pero concluí por decir a Masón, vamos. Me zambullí. Él entró en el agua lentamente y se sumergió cuando perdió el pie. Cuando perdió pie, perdón. Cuando perdió pie. Nada bastante mal, de manera que le dejé para reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentíamos unidos en nuestros movimientos y en nuestra satisfacción. Hicimos la plancha mar dentro y sobre mi rostro vuelta hacia el cielo, el sol secaba los últimos velos de agua que me corrían hacia la boca. Vimos que Masón regresaba a la playa para tenderse al sol. De lejos parecía enorme. María quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás para tomarla por la cintura. Ella avanzaba abrazadas, y yo la ayudaba agitando los pies. El leve ruido del agua removida nos siguió durante la mañana hasta que me sentí fatigado. Entonces dejé a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me tendí boca abajo junto a Masón y apoyé la cara en la arena. Le dije, qué agradable, y él pensaba lo mismo. Poco después vino María. Me volví para verla llegar. Estaba completamente viscosa con el agua salada y sujetaba los cabellos hacia atrás. Se tendió al lado conmigo y los dos calores de su cuerpo y del sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que Masón había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no la había besado desde la mañana. Era cierto y sin embargo habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno a las mías y la deseé. Cuando volvimos, Masón ya nos estaba llamando. Dije que tenía mucha hambre y Masón afirmó enseguida que yo le gustaba. El pan estaba sabroso. Devoré mi parte del pescado.
Después había carne y papas fritas. Todos comimos sin hablar. Masón bebía mucho vino y me servía sin descanso. Cuando llegó el café tenía la cabeza un poco pesada y luego fumé mucho. Masón, Raimundo y yo habíamos proyectado pasar juntos el mes de agosto en la playa, con gastos comunes. María nos dijo de golpe, ¿saben qué hora es? Son las 11:30. Quedamos todos asombrados. Pero Masón dijo que habíamos comido muy temprano y que era lógico, porque la hora del almuerzo es la hora en la que se siente hambre. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco de más. Masón me preguntó entonces si quería pasar con él por la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta mucho hacerlo. Tengo que caminar. Siempre le digo que es mejor para la salud, pero después de todo tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora de Masón a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no había nadie en la playa. En las cabañuelas que bordeaban la meseta, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos y de cubiertos. Se respiraba apenas el calor de la piedra que subía desde el suelo. Al principio, Raimundo y Masón hablaron de cosas y de personas que yo no conocía. Comprendí que hacía mucho que no conocía, comprendí que hacía mucho se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando, una pequeña ola más larga que la otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto, Raimundo dijo a Masón algo que no le oí bien. Pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes de Albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo, es él. Continuamos caminando. Masón preguntó cómo había podido seguirnos hasta allí. Pensé que debía dejarnos, Pensé que debía habernos visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dije nada. Los árabes avanzaban lentamente y ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos cambiado nuestro paso, pero Raimundo dijo, Seigresca, tú, masón, tomas al segundo. Yo me encargo de mi individuo. Tú, Mersov, si llega otro, es para ti. Dije, sí. Y Masón metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos a algunos pasos unos de otros, los árabes se detuvieron. Masón y yo habíamos disminuido el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pude oír bien lo que le dijo, pero el otro hizo ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Masón. Masón fue hacia aquel que se le había designado y golpeó dos veces con todas sus fuerzas. El otro se desplomó en el agua, con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así mientras las burbujas rompían en la superficie en tomo de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y el otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo, vas a ver lo que va a cobrar. Le grité, cuidado, tiene cuchillo, pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca tajeada. Masón dio un paso hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y se había colocado detrás del que estaba armado. No nos atrevíamos a movernos. Retrocedimos lentamente sin dejarle mirarnos y detenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que tenía, cuando vimos, no, Cuando vieron que tenían bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo, que goteaba de sangre. Masón dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en la meseta. Raimundo quiso ir enseguida, pero cada vez que hablaba la sangre de la herida le formulaba burbujas en la boca. Le sostuvimos y regresamos a la cabañuela lo más pronto posible. Allí Raimundo dijo que las heridas eran superficiales y que podía ir hasta la casa del médico. Se marchó con Masón y me quedé para explicar. Hola, no sé quién más se unió. Hola, Gato Flama. Hola Gato, estamos en directo, estamos leyendo y ya estamos en la página 46. Entonces ya ahorita yo he estado leyendo, pero pues la idea es que también ustedes puedan leer. Creo que aquí no falta mucho. Sí.
Aquí no falta mucho y ya vamos a la segunda parte. ¿Ok? Entonces termino de leer y si ustedes quieren leer, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Se pueden unir y podemos leer en conjunto. Eh, ok. Dice, pero de todos modos, no, íbamos por acá. Mason dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos, bla, bla, bla. Acabé por calmarle. Ok, vamos acá. La señora de Masón lloraba y Maricia estaba muy pálida. A mí me molestaba darles explicaciones. Acabé por callarme y fumé mirando el mar. Hacia la 1:30, Raimundo regresó con Masón. Tenía el brazo vendado y un espaladrapo en el rincón de la boca. El médico, el médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía aspecto muy sombrío. Masón trató de hacerle reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa le pregunté a dónde iba. Me respondió que quería tomar aire. Masón y yo dijimos que íbamos a acompañarle. Entonces montó en cólera y nos insultó. Masón declaró que no había que contrariarle, pero de todos modos le seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa. El sol estaba ahora abrasador. Le rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Se rompía en pedazos sobre la arena y el mar. Tuve la impresión de que tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión. En el extremo de la playa llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar detrás de una gran roca. Allí encontramos a los dos árabes. Estaban acostados con los grasientos albornoces. Parecían enteramente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y mirándonos de reojo repetía sin cesar las tres notas que sacaba del instrumento. Durante todo este tiempo no hubo otra cosa más que el sol y el silencio con el leve ruido del manantial y las tres notas. Luego Raimundo echó mano al revólver de bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que el que tocaba la flauta tenía los dedos en los pies muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó, ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no, se excitaría y seguramente tiraría. Me limité a decirle, todavía, me limité a decirle, todavía no te ha hablado, sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo, entonces voy a insultarlo, y cuando conteste lo tumbaré. Le respondí, así es, pero si no saca el cuchillo, no puedes tirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco. El otro tocaba siempre y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No, dije a Raimundo, tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles como si todo se hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo se detenía aquí entre el mar, la arena y el sol. El doble silencio de la flauta y del agua, pensé en ese momento que se podría tirar o no tirar y que lo mismo daba. Pero bruscamente los árabes se deslizaron retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecía mejor y habló del autobús de regreso. Ya, quedan página y media. De regreso. La acompañé hasta la cabañuela y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer peldaño. Con la cabeza resonante del sol, desanimado ante el esfuerzo que era necesario para hacer subir el piso de madera y hablar otra vez con las mujeres, pero el calor era tal que me resultaba penoso también permanecer inmóvil bajo la enceguecedora lluvia que caía del cielo. Quedar aquí o partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo. Sobre la arena el mar jadeaba con respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la cuchilla
de la cunclilla blanqueada o del fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía desde la otra roca. Tenía el deseo de oír de nuevo el murmullo del agua. Deseos de oír del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujeres. Deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo. Reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el Ujú. bolsillo. Yo, naturalmente, empuñé el revólver. Perdón, no bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo, naturalmente, empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces me dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Ah, perdón. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los parpadeos entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol apretábase detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizás por el efecto de las sombras sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en el que había enterrado a mamá. Y como entonces, sobre todo, me dolía la frente y todas las ventanas junto a la piel, impidiendo por este ardor que no podía soplar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, pero no iba a librarme del sol desplazándome un paso. Pero di un paso hacia adelante. Y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante y que me alcanzara de la frente. Centellante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado de las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con el velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esa cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los cíbalos del sol sobre la frente indiscutiblemente, la refulgante lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraban en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente y me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera el fuego. Todo mi ser se distendió y crispé las manos sobre el revólver. El gatillo se dio. Toqué el vientre pullido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 breves golpes que daban la puerta de la desgracia. Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces, pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron largo tiempo. La primera vez el asunto pareció no interesar a nadie en la comisaría. Por el contrario, 8 días después, el juez de instrucción me miró con curiosidad, pero me preguntó, para empezar, solamente mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no, y simplemente por saber, le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. ¿Por qué? Dijo. Le contesté que encontraba el asunto muy simple. Sonrió y dijo, es una opción, sin embargo, ahí está la ley. Si no elige usted un abogado, nosotros designaremos uno para uno de oficio. Me pareció muy cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije. Estuvo de acuerdo y llegó a la conclusión de que la ley está bien hecha.
Al principio no lo tomé en serio. Me recibió en una habitación cubierta de cortinajes. Sobre el escritorio había una sola lámpara que iluminaba el sillón donde me hizo sentarme mientras él quedaba en la oscuridad. Había leído una descripción semejante en los libros y todo me pareció un juego. Después de nuestra conversación, por el contrario, le miré y vi un hombre de rasgos finos, ojos azules hundidos, muy alto, con largos bigotes grises y abundantes cabellos casi blancos. Me pareció muy razonable y simpático en resumen, a pesar de algunos tics nerviosos que le estiraban la boca. Cuando salí, hasta iba a tenderle la mano, pero recordé a tiempo que había matado a un hombre. Al día siguiente, un abogado vino a verme a la prisión. Era bajito y grueso, bastante joven, con los cabellos cuidadosamente alisados. A pesar del calor, yo estaba en mangas de camisa, llevaba traje oscuro, cuello palomita y una extraña corbata de gruesas rayas blancas y negras. Puso sobre la cama la cartera que llevaba bajo el brazo y, y se presentó y me dijo que había estudiado el expediente. El asunto era delicado, pero no dudaba del éxito si le tenía confianza. Le agradecí y me dijo, vamos al grano. Se sentó en la cama y me explicó que había tomado informes sobre mi vida privada. Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en un asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que yo daba pruebas de inestabilidad. El día del entierro de mi mamá, usted comprenderá, me dijo el abogado. Me molesta un poco tener que preguntarle esto, pero es muy importante. Si no encuentra alguna propuesta, será un sólido argumento para la acusación. Quería que le ayudara. Me preguntó si había sentido pena aquel día. Esta pregunta me sorprendió mucho y me pareció que me habría sentido muy molesto si yo no hubiera tenido que formularlo. Sin embargo, respondí que había perdido un poco la costumbre de interrogar y que me era muy difícil informarle. Sin duda, quería mucho a mi mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales habíamos deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban. Aquí el abogado me interrumpió y pareció muy agitado. Me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia, ni ante el juez instructor. Le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mi sentido. El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que no me di cuenta de lo que pasaba. Lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiese muerto. Pero el abogado no pareció conforme. Me dijo, eso no es bastante. Reflexionó. Me preguntó si podía decir que aquel día había dominado mis sentimientos naturalmente. Le dije, no, porque es falso. Me miré en forma extraña como si le inspiré un poco de repugnancia. Me dijo casi malignamente que en cualquier caso el director y el personal del asilo serían oídos como testigos y que podían resultarme una muy mala jugada. Le hice notar que esa historia no tenía relación con mi asunto, pero se limitó a responder que era evidente que nunca había estado en relación con las relaciones con la justicia. Se fue con aire enfadado. Hubiese querido responder, explicarle que deseaba su simpatía, no pasar, no para ser defendido mejor, sino, si puedo decirlo, naturalmente. Me daba cuenta, sobre todo, de que lo ponía en una situación incómoda. No me comprendía y estaba un poco resentido conmigo. Sentía deseos de asegurar de que yo era como todo el mundo, absolutamente como todo el mundo. Pero todo eso en el fondo no tenía gran utilidad y renuncié por pereza. Poco después me condujeron nuevamente ante el juez instructor. Eran las 2 de la tarde y esta vez el escritorio estaba lleno de luz apenas tamizada por una cortina de gas. Había mucho calor. Me hizo sentar y con suma cortesía me declaró que por un contratiempo mi abogado no había podido venir, pero tenía derecho de no contestar sus preguntas y de esperar que el abogado pudiese asistirme. Dije que podía contestárselo.
Apretó con el dedo un botón sobre la mesa. Un joven escribiente vino a colocarse casi a mi espalda. Nos acomodamos juntos, nos acomodamos ambos en los sillones. Comenzó el interrogatorio. Me dijo en primer término que se me describía con un carácter ta- taciturno y reservado, y quiso saber cuál era mi opinión. Respondí, nunca tengo gran cosa que decir, por eso me callo. Sonrió como la primera vez. Estuvo de acuerdo en que esa era la mejor de las razones y agregó, por otra parte, esto no tiene importancia alguna. Se calló, miró y siguió bruscamente, diciéndome con rapidez, quien me interesa es usted. No comprendí bien qué quería decir con eso y no contesté nada. Hay cosas, agregó, que no entiendo de su acto. Estoy seguro que usted me ayudará a comprenderlas. Dije que todo era muy simple. Me, a- Me apremió para que describiese el día. Le relaté lo que ya había contado, resumido para él. Raimundo, la playa, el baño, la reyerta, otra vez la playa, el pequeño manantial, el sol y los 5 disparos de revólver. A cada frase decía, bien, bien. Cuando llegué al cuerpo tendido, aprobó diciendo, bueno, me sentía cansado de tener que repetir la misma historia y me parecía que nunca había hablado tanto. Después de un silencio, se levantó y me dijo que quería ayudarme, que yo le interesaba y que, con la ayuda de Dios, haría algo por mí. Pero antes quería hacerme algunas pruebas. Sin transición, me preguntó que si quería a mi mamá. Dije, sí, como todo el mundo. Y el escribiente, que hasta aquí escribía con regularidad en la máquina, debió de equivocarse de tecla, pues quedó confundido y tuvo que volver atrás, siempre sin lógica aparente. El juez me preguntó, entonces, si había disparado los 5 tiros de revólver uno tras otro. Reflexioné y precisé que había disparado primero una sola vez y después de algunos segundos los otros. ¿Por qué esperó usted entre el primero y el segundo disparo? Dijo entonces. De nuevo, revivió en mí la playa roja y sentí en la frente el ardor del sol, pero esta vez no contesté nada. Durante todo el silencio que siguió, el juez pareció agitarse. Se sentó, se revolvió el pelo con las manos, apoyó los codos en el escritorio y con extraña expresión se inclinó hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué disparó usted contra un cuerpo caído? Tampoco a esto supe responder. El juez se pasó las manos por la frente y repitió la pregunta con un voz un poco alterada. ¿Por qué? Es preciso que usted me lo diga. ¿Por qué? Yo seguía callado. Bruscamente se levantó, se dirigió a grandes pasos hacia el extremo del despacho y abrió el cajón de un archivo. Extrajo de él un crucifijo de plata y blandió volviéndose a mí, y con enteramente cambiada, casi trémula, gritó, ¿conoce usted a este? Dije, sí, naturalmente. Entonces me dijo muy deprisa y de un modo apasionado que él creía en Dios y que estaba convencido de que algún hombre era tan culpable como para que Dios no lo perdonase, pero que para eso era necesario que el hombre, por su arrepentimiento, se volviese como un niño cuya alma está vacía y dispuesta a aceptarlo todo. Se había inclinado con todo el cuerpo sobre la mesa. Agitaba el crucifijo casi sobre mí. A decir verdad, yo había seguido, yo había seguido muy mal su razonamiento. Ante todo porque tenía calor, porque unos moscadores se posaban en mi cara y también porque me atemorizaba un poco. Me daba cuenta al mismo tiempo que era ridículo, porque yo era el criminal, después de todo. Sin embargo, continuó. Comprendí más o menos que en su opinión yo había más que un punto, a ver, sí, en su opinión, no había más que un punto oscuro en mi confesión. Era el hecho de haber esperado a tirar el segundo disparo del revólver.
El resto estaba muy bien, pero él no comprendía por qué había esperado. Iba a decirle que hacía mal en obstinarse. El último punto no tenía tanta importancia, pero me interrumpió y me exhortó por última vez, irguiéndose entero y preguntándome si creía en Dios. Contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión, aquello no me concernía y se lo dije. Entonces me puso el Cristo bajo los ojos sobre la mesa y gritó en forma irrazonable: Yo soy cristiano, pido a este el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer que ha sufrido por ti? Me di perfecta cuenta de que me, me tuteaba, pero también estaba harto. Cada vez hacía más y más calor, como siempre que siento deseos de librarme de alguien a quien apenas escucho. Puse cara de aprobación, con, con gran sorpresa mía. Exclamó triunfante. ¿Ves? ¿Ves? Decía. ¿No es cierto que crees y que vas a confesarte a él? Evidentemente dije no, una vez más. Se dejó caer en el sillón. Parecía muy fatigado. Quedó un momento silencioso mientras la máquina, que no había cesado de escribir el diálogo, prolongaba todavía las últimas frases. Enseguida me miró atentamente y con un poco de tristeza murmuró: Nunca he visto un alma tan endurecida como la suya. Los criminales que han comparecido delante de mí han llorado siempre ante esta imagen del dolor. Iba a responder que eso sucedía justamente porque se trataban de criminales, pero pensé que yo también era un criminal. Era una idea en la que no podía acostumbrar. Entonces el juez se levantó como si quisiera indicarme que el interrogatorio había terminado. Se limitó a preguntarme, con el mismo aspecto de cansancio, si lamentaba el acto que había cometido. Reflexioné y dije que más que pena, verdaderamente sentía aburrimiento. Tuve la impresión de que no me comprendía, pero aquel día las cosas no fueron más lejos. Después de eso, volví a ver a menudo al juez de institución, pero cada vez estaba acompañado por mi abogado. Se limitaba a hacerme precisar ciertos puntos de las declaraciones precedentes, o el juez discutía los cargos con el abogado, pero en verdad no se ocupaba nunca de mí en esos momentos. Sin embargo, poco a poco cambió el tono de los interrogatorios. Parecía que el juez no se interesaba más por mí y que había archivado el caso, en cierto modo. No me habló más de Dios y no lo volví a ver más con la excitación del primer día. Las entrevistas se hicieron más cordiales. Algunas preguntas, un poco de conversación con el abogado y los interrogatorios concluían. El asunto seguía su curso, según la propia expresión del juez. Algunas veces también, cuando la conversación era de orden general, me mezclaba en ella. Comenzaba a respirar. Nadie en esos momentos se mostraba malo conmigo. Todo era tan natural, tan bien arreglado y tan sobriamente representado que tenía la ridícula impresión de formar parte de la familia. Y al cabo de los 11 meses que duró la instrucción, puedo decir que estaba casi asombrado de que mis únicos regocijos hubiesen sido los raros momentos en los que el juez me acompañaba hasta la puerta del despacho, palmeándome el hombro y diciéndome con aire cordial: Basta por hoy, señor Anticristo. Entonces me ponía nuevamente en manos de los gendarmes.